said it can be bad, so why, oh why can't I just dream my life now as I want, when I want, where I want, dream round, around about the world I've been today. I dream dreams you've never dreamed, from where you're sitting. Take your child and get away there, up to cloud number 7. We'll wait all night. Desaparece, estúpida. ¿Qué modales? Tú. Ponte en la cola, como los demás. ¿Quién se cree que es? Sonny Bernati. Una cama para Nueva York y que sea cómoda. $27 en el corto. Esta vez has caído, Sonny. La silla eléctrica te está esperando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿A quién le están zurrando? A Jimmy, la alcachofa. ¿Ah? ¿Dejo abierto? Sí, espero a unos amigos. Prepáranos algo de beber. Muy bien, Sonny. ¿No se saluda? Aquí hace calor, necesito un poco de aire. ¿Tú de qué te ríes? Oye, 11-12, aquí la orquesta la dirijo yo, ¿está claro? Tranquilo, raquítico, o desde hoy tendrás que limpiarte el trasero con el codo. Quietos. Eres un duro, ¿eh? Duro es poco para mí. Fanfarrón. ¿Cómo te llamas? Por mi nombre, ¿y tú? Si te lo digo, te ensucias en los calzoncillos. Miau. ¿Has oído hablar del tigre? Animalito. Dime cómo te llamas o te hago preparar un féretro de cemento para cuando salgas. Pero tú eres... Sí, Sonny Bernati. Y ahora que lo sabes, no me toques las narices. Perdona, no te había reconocido. Ok. Echadle una mano al raquítico. Hoy te has levantado con el pie derecho. Adivina quién te ha roto el brazo. ¿Quién? Sonny Bernati. ¡No! Él en persona. ¡Qué contento estoy! ¿Cómo es que te han cogido? No me han cogido. He hecho que me detengan solo por esta noche. Sabía que estabas aquí y quería decirte personalmente que el Mulberry, incluido Little Italy desde hoy, queda bajo mi control.
¿Alguna objeción? Ninguna, hombre. El problema es que Little Italy no es solo mío. Es también de Al Capone, ya sabes. Era de Al Capone. Ya he hablado con Al y tampoco ha puesto ninguna objeción. Me gustaría verlo. ¿Te vas pronto? En cuanto acabe de arreglar un asuntillo, hay un canario que no tiene ganas de cantar, pero cantará. Cantará, palabra de Sonny a Bernard. Tigre y su banda de paso por la cárcel de la ciudad. Ahora, saca el aire, puerco. Canta si no quieres acabar en el mar con un bloque de cemento, ¿entendido? Anda, canta. ¡Canta! Vamos, haz que me gane ese dólar, por favor. Canta. Eso es. Eso es. Más fuerte ahora. Sigue, sigue. Tú sí que eres un amigo. ¿Oyes? Sí, cántate. Sí, pero ha sido un trabajo duro, ¿eh? ¿Quién ha llamado a la puerta? ¡Contesta! Toma. Te lo digo a ti, idiota. Te doy 5 más y la haces callar a ella. Oh, te sería fácil, te lo garantizo. ¿Tú crees que...? Claro que sí, dale fuerte y ya verás. Lo intentaré. Te aburres solo, ¿eh? Si te portas bien, te llevaré a Nueva York. Y otros te harán compañía. Seréis miles, millones tal vez. Es el último dólar, chicos. Miradlo bien, porque lo vamos a echar de menos. Duke, palomitas de maíz para todos. ¿Puedes gastártelo? No, Duke, pero más vale no pensarlo. Andando. ¿Sabes, Red? Si no fuera sacerdote, diría que estamos de caca hasta el cuello. Sí, tú lo has dicho. nena! ¡Amor mío! Mira eso. ¡Tesoro! ¿Me das un beso? ¿Qué? Prepara algunas vendas y las sales, ¿eh? Madre mía, ¿qué pasa, María? ¡Hola! Muchachos, qué alegría veros. Vamos a charlar un poquito a la sacristía, ¿eh? Tenemos mucha prisa. Perdónenos, pero no hacíamos nada malo. ¿Te parece bonito? Se va muy cómodo. Eso es. Tome. Gracias. Tú, ponte a la cola como los demás. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No te excites, ¿eh? Pues sí, me excito. Y yo me pongo a la cola. Solo faltaría. Vamos a la cola. Una segunda para Filadelfia. Gracias. Boston, por favor, una primera. Una segunda para Barboni. ¿Cuánto cuesta un billete para Nueva York? $27. Ya. ¿Y con $1 a dónde llego? Al andén. Allí baja en marcha y continúa a pie siguiendo la vía. Si no fuera un hombre educado, te habría mandado a un sitio muy feo, gracioso. Mozo, mozo. ¿Tren para Atlanta? Por aquí. Quítate también el sombrero. Por favor. Sí, señor.
¿A dónde vamos, señor? Al servicio. Por aquí, señor. ¡Date prisa! Sí, señor. Ah. Espérame aquí. Sí, señor. Nueva York. El tigre. Yo, el mocoso. El raquítico. El tigre y su banda. ¿A qué tren, señor? Nueva York, chico, Nueva York. Un viaje muy largo, señor. Ocúpate de tus asuntos. Por aquí, señor. El tigre y su banda escapan. ¿Tienes fuego? No intentes nada y devuélveme el lanzallamas. Tú no eres Michael Serpiente. No, soy Sonny el zorro. Este es un pies planos. Quietos, chicos, si no os pongo un sello en la frente. ¿Quién demonios eres? ¿Habéis oído hablar de Sonny Abernathy? ¿Veis? Eso os demuestra que soy un tipo importante. En nuestro oficio la publicidad es mala. Tiene razón, jefe. Cállate. Sí, jefe. Dime una cosa. ¿Quién te ha dicho que íbamos a coger este tren? Tigre, en Nueva Orleans no se mueve piedra que Sonny Abernathy no quiera. Si has logrado escapar, me lo debes a mí. O'Hara, el agente que se ha dejado desarmar. Está en mi nómina, ¿me he explicado? Hace falta algo más para creerte. La Thompson es mía. Eres un amigo, Sonny. Tú lo has dicho. ¿Dónde habéis encontrado esos uniformes? Encima de 4 idiotas acampados junto al río. Date quieto. Sí, jefe. ¿Por qué te has tomado tantas molestias? Nueva Orleans ya me quemaba demasiado. Y he pensado que si yo te echaba una mano a ti, tú me darías una tajada a mí. ¿Me he explicado? ¿Una tajada de qué? Una tajadita de ese gran pastel que es Little Italy. Pero Little Italy no es solo mío. Está dividido entre 3. Yo, Nick Champiquela y Joe Melone. Pero hay una tajada para ti. ¿Y qué tajada? ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, un poco de todo. Chantaje, asalto, protección, robo simple y a mano armada, y también palizas, homicidios y carnicerías. Perfecto, tengo lo que necesitas. Mulberry Street. Pero, jefe, Mulberry Street... ¡Cállate! Silencio cuando hablan los jefes. ¡No! ¡Oh, solo iba a sonarme! ¡Oh! Perdona, se ha disparado solo. Lo ha entendido mal. O sea que esa Mulberry Street... Es una calle tranquila, habitada en su mayoría por emigrantes italianos e irlandeses. Si sabes hacerlo, rinde mucho. Hay un bar, un nightclub, lavanderías, un gimnasio.
Yo organizaba combates de boxeo y de lucha. Amañados, claro. Y hay también una iglesia. Ah, estupendo. Las iglesias son verdaderas minas. Pondré una cuota sobre las limosnas. Bastará con ponerse de acuerdo con el párroco. Solo puede decirme que sí. No. Lo siento, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque robar es pecado. ¿Y dónde está escrito? En las tablas de la ley. ¿Y entonces qué comemos? ¿Las tablas? Oye, Duke, estaba pensando... ¿En qué? En pedir ayuda a las autoridades. Muy bien, y entonces te quitarán a los chicos. Ya no sé qué hacer, Duke. Yo sí. ¿Ah? Montemos una destilería clandestina. Con el alcohol se gana mucho dinero. Pero eso no es legal. ¿Y tener hambre es legal? No, tienes razón, pero las cosas cambiarán. Tengo el presentimiento de que algo o alguien va a venir en nuestra ayuda. Abuelo, ¿dónde está Mulberry Street? Un soplo de esa importancia vale por lo menos $0,5. Ahora dime, ¿dónde está? Exactamente debajo de sus pies. Eres muy gracioso, ¿eh? No, usted es un turista, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, pero por su ingenuidad me ha dado esa impresión. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi maleta! ¡Eh! ¡Quieto donde estás! O te agujereo la gorra puesta. Tira la maleta. Ven aquí enseguida, sin volverte. Yo también tengo que comer, ¿eh? Me habías tomado por un primo, ¿eh? Pues así a primera vista. Si no eres capaz de robar, ponte a trabajar. Ahora exageras, polizonte. ¿Hay habitación? $1 al día, mínimo una semana. Ok. Por anticipado. ¿No se fía? No. Aquí tiene la ganzúa. No está mal. Tú no eres un polizonte, ¿verdad? ¿Sabes utilizar eso? Sería capaz de taponarle el culo a una liebre corriendo si quisiera. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Conoces esta calle? Sí, la conozco. Ok, me ayudarás a exprimir a los clientes. Protección, ¿eh? También. Si quieres mi opinión... Oye, si quieres trabajar para mí, ten siempre presente esto. Primero, el jefe soy yo. Segundo, tú obedeces y basta. Tercero, no hagas preguntas. Cuarto, no me des consejos. Yo sé lo que hago. No tanto, perdona. Esto causará mucho ruido. Y esta es una calle tranquila, o casi. Era tranquila. Desde hoy aquí, amigo, se va a llorar. Sí, y se lo merecen. ¿Cómo te llamas? Barrabás. ¿Y tú? Jefe. ¡Qué nombre tan bonito! Toma. Cómprate un buen traje y consígueme un coche. Trabaja bien y te haré rico. Descuida, jefe. Otra cosa. Yo soy un tipo más bien perezoso. Cuando yo haga así, me enciendes el cigarrillo. ¿Está claro? Sí. Vete. Pues yo... el hecho es que... verán, no es fácil. Oye, amigo, escucha, hijo, si tienes que confesarte, desembucha, y si no, levanta la cola y lárgate. Sí, padre, sí, padre. Usted conoce a Concheta Peloso, ¿verdad? La hija del castañero. Sí, ella. ¿Y qué? Hemos hecho el amor, padre. Ya. Y ahora te confiesas y así tranquilizas la conciencia, ¿verdad? Bueno, sí. Es decir, no, yo... ¿La quieres? Sí, me gusta. ¿Y tú le gustas? Dice que haría cualquier cosa por mí. Bien, pues no te preocupes. Hay remedio para todo. Hablaré con el viejo antes de que te meta un cuchillo en la tripa y arreglaré el matrimonio para, digamos, el sábado que viene. ¿Te parece bien? No me parece bien. ¿Ah, no? Yo no sé aún si he dejado la firma.
Esperemos. Escucha, pequeño don Juan de Rebajas, ¿quieres que venga al mundo otro bastardo como tú, eh? ¿Es eso lo que quieres? ¡No! Muy bien, vayamos a la sacristía, allí podremos hablar mejor. ¡No! ¡A la sacristía! ¡No! Entonces... Sí, me caso con ella. ¿Te casas con ella? Sí, pero ahora suélteme. No. Perdóname, Jim. Yo solo quería... Es que me pongo nervioso. Perdóneme usted, padre. Tiene razón. Concheta es una buena chica y además es verdad, ya hay demasiados bastardos en este mundo. No, no lo tomes así, Jim. Tú no eres el único que hay en circulación. Y ya verás lo bonito que es oírse llamar papá. ¿Usted tuvo padre? Sí, era un pastor. ¿Como usted? No, de los de ovejas. Anda, ve a darle la noticia a Concheta y que el señor te acompañe. Buenos días. Hijo mío. Patricio, ¿has visto cómo te he convertido a ese mandril? ¿Eh? Dale, izquierda, derecha. Hola, señor Peloso. Peluso, no peloso. Soy feliz, señor Peluso. ¿Has encontrado trabajo? ¿No, mujer? ¿Y eso te hace reír? Sí. Estoy pensando en la cara que pondrá el padre de la esposa. ¿Qué te parece, jefe? Los he tenido mejores. ¿Quieres probarlo? Luego, ahora tenemos que hacer. 10 centavos. ¿Qué? Es el fabuloso Sonny Bernatti. Siguen siendo 10 centavos. Mañana hablaremos de negocios tú y yo. ¿Ah, sí? Sí. Y mírame bien, amigo. Esta es la última vez que pago las castañas. Muy bien. Pues también es la última que las comes. ¿Te haces el gracioso? No. Es un local muy caro, jefe. ¿En un barrio de pobres? A los ricos les gusta comer entre los pobres. ¿Has visto? ¿Qué te decía? Es un local de lujo. Ven, te enseñaré el oficio. Aquí creo que hay mucho que sacar. ¿Me dan sus abrigos? ¿Por qué? ¿Tiene frío? ¿Dónde está el dueño? Allí. ¿Una mesa para dos? ¿Van bien los negocios? Bueno, gracias a mamá. No puedo quejarme. Hasta ahora. ¿Está asegurado? Sí. ¿Con qué compañía? A ver, ¿Con quién? Rocky. Bien, desde hoy pasas a nuestra organización. Con 100 billetes a la semana te lo arreglo. Los huevos. Lárgate, pies planos. Fuera, te ha dicho. ¿A qué esperas? Aquellos no quieren pagar. Bueno, déjalo estar. ¿Por qué? Son la gentuza de Joe Melone. Mira para lo que sirve una buena protección. El pingüino que os ha servido dice que no queréis pagar la cuenta, ¿es verdad? Y tanto. ¿Y por qué? Porque me es antipático. Bueno. ¿Y si la cuenta te la presento yo? Inténtalo. ¿Yo te soy simpático? Mucho. ¿Lo encuentras caro? Oh, no. Los $8 por la comida están bien. Son los 192 del servicio los que me parecen excesivos. ¿Tú crees? La próxima vez tráeme la cuenta en un plato. Calma, que disparo fácil. No está mal, jefe.
Oh. Aún queda uno, jefe. ¿Quieres que te eche una mano? La has armado gorda, amigo. Esta broma te costará cara. ¿Ah, sí? Desapareced y que no os vuelva a ver por aquí. ¡Fuera! Entonces, de acuerdo, ¿eh? Nos hemos entendido. 100 billetes a la semana. Los sábados pasará mi cobrador. $100. ¿Y cómo lo arreglo con Rocky? ¿Rocky? Mándamelo a mí. Yo lo arreglaré. Rocky. Mamá. Tengo que avisar a Rocky. Tiene razón. Tú a trabajar. Para los bares son tiempos difíciles por la prohibición. Yo creo, jefe, que estamos perdiendo el tiempo. Escucha, si aprietas bien, le sacas jugo hasta una bomba de mano. ¿Está claro? Claro. ¡Ve! ¡Es la puerta! ¿La puerta? Sí, la puerta. Había entendido la puerta. ¿Tú no has entendido la puerta? Sí, la puerta. Creía que era la puerta. Pues ya ves, era la puerta. Esto es peor que un camión. Tú eres Joe Bendaccio, ¿verdad? Si eres Joe Bendaccio. ¿Qué has dicho? Tú eres Joe Bendaccio. ¿Cómo lo has sabido? Eres listo, ¿eh? No, es Sonia Bernati. Ah. Bien. Supuesto que tú seas Joe Bendaccio y supuesto que yo sea un asegurador, un protector. Ah, supuesto, sí. Bien. Con, digamos... ¿Qué digamos? Digamos que con $55 a la semana se te pasa el miedo. Pero si yo no tengo miedo. Ya. ¿Y de esto tienes miedo? En confianza, yo solo tengo miedo de Rocky. Otra vez ese Rocky. Dime, ¿cuánto se lleva? El 10% de la caja. ¿El 10? Yo me conformo con el 20, que mandaré a recoger los sábados por mi cobrador, ¿eh? ¿Y él quién es? ¿Mi cobrador? Ya te lo he dicho. Ah, había entendido tu cobrador. Bueno, ¿todo está claro? Clarísimo. Es como un ring iluminado. Bien. Adiós, Joe. Adiós, muchachos. ¡Breck! ¡Es la puerta! ¿La puerta? Sí, es la puerta. Había entendido que era la puerta. Sí, puede que haya sido la puerta. Esta noche la gran Geltry arrancarropa y Hanna nalgas de oro contra el feroz querubín Fritz. Esta sí que es una viña para exprimir. Vamos. ¿A dónde? Eres un durito, ¿eh? Me gusta. $0,5 por pasar. Está bien. Toma. Tú quédate aquí y vigila los movimientos extraños, ¿entendido? Tú. Dame un cigarrillo. Muévete. Soy Sonny Abernathy. Dios mío, ya estoy temblando. Tú eres Geltrin Nalgas de Oro, ¿verdad? No, yo soy arrancarropa. Ella es Nalgas de Oro y el otro querubín Fritz. ¡Tápate, cochino! ¡Ay, ay, ay! ¿Y bien, jovencito? Resumiendo, hoy estáis de suerte, muñecas. Quiero un porcentaje de vuestras bolsas y yo decidiré quién debe ganar, ¿está claro? No mucho, me parece. Es absurdo, casi ridículo, diría yo. Cierra la bocaza, que formas corriente de aire. ¡Ay, eres tonta, tonta, tonta! Escucha, muñeco, te has equivocado de puerta. Por desgracia, ya hay quien nos protege. ¿Quién es? Rocky, un superduro. Bien, desde hoy mastico yo, la comida me la dais a mí, ¿me explico? ¿Y cómo? El sábado pasará mi cobrador, largarle un verde. Ah, esta noche ganarás tú, en el segundo asalto. ¿Alguna objeción? ¿Quién se lo dice a Rocky? Yo. Enviádmelo a mí. Hay que avisar a Rocky. ¿Qué tal ha ido, jefe? ¿Cómo va a ir? Todo arreglado. Sigamos. Ahora al garaje. Yo de ti no me acercaría.
Oye, mequetrefe, yo de ti me mantendría lejos de mí. Ya te he avisado. Ese mocoso sabe demasiadas cosas, habrá que vigilarle. De acuerdo. Si quieres, me deshago de él. No, será mejor esperar. Ok, jefe. Te cubro la espalda. Muy bien. ¿Traes una orden, Poli? Sí, calibre 44. Yo no sé nada, y él tampoco, ¿verdad? ¿Este garaje a quién pertenece? A la anónima de asesinos. A una sociedad anónima. Bien, desde hoy pasa a estar bajo mi protección, ¿eh? ¿Qué? ¿Quieres protegernos a nosotros? Sí, con $50 a la semana os aseguráis un porvenir tranquilo. Te equivocas. Nosotros ya estamos protegidos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ah, sí? ¿Por un tal Rocky, tal vez? Sí, por él. Escucha, Fug, dile a tu jefe que el sábado Barrabás Smith, mi cobrador, pasará por aquí. Y tratad de hacerle sonreír, ¿entendido? Entendido. Con Nick Champiquela, rápido. ¿Qué pasa? Jefe, acaba de irse uno que quiere masticar. Sí, quiere 50 billetes por protegernos. ¿Qué tipo es? Es un semiduro. Nos ha preguntado si estábamos ya protegidos por un tal Rocky. Yo, para librarme de él, le he dicho que sí. Pero él insiste en que la pasta tenemos que dársela a él. Esto tiene todo el aspecto de una broma de ese puerco de Meloni. Dile que pagarás y luego ya veremos. Ok, boss. Vamos, jovencitos, entrad. Es la hora del catecismo. Tú, espera un momento. Ya volvemos con esto. ¿Eres tú el párroco? No, está dentro. Está confesando. Vamos, chicos, vamos. Está confesando. Vamos, vamos, pilluelos. ¿Qué te parece? Tú quédate aquí y cúbreme la espalda, ¿entendido? Ok. ¿Y a mí no me das el bastonazo? No me pareces sinceramente arrepentido, hermano. ¿Qué puedo hacer por ti? Solo unas cuentas, hermano. ¿Cuentas? No entiendo. Se trata de un seguro. Es bueno estar protegido con tantos protestantes como hay. No es mala idea. Oiga. ¿Y cuánto costaría ese... ¿cómo lo llamas? El seguro. A las parroquias les hacemos un trato de favor. Digamos... El sombrero. El sombrero. ¿Decías? Yo creo que... ¿Decías? Pues una buena protección te costará el 20% de lo facturado, más o menos. No es nada caro. ¿Verdad? Sí. Veamos, el 20% de mi facturación suma nada. ¿Cómo que nada? Yo trabajo por cuenta ajena y gratis. Ese es problema tuyo. Desde hoy haz que te paguen $1 por las misas, 3 por las confesiones, 5 por las comuniones y confirmaciones y matrimonios, y 10 por los funerales. Los muertos los pongo yo, si quieres. San Patricio, ayúdame. ¿Y este caballero? Es Barrabás Smith, mi cobrador. Barrabás. Creo que ya había oído ese nombre. ¿Ah, sí? ¿Vamos a la sacristía a hablar un poco de negocios? Enseguida acabo. Así. Bien. Izquierda. Cúbrete. Eso es. ¿Has visto? No es en estos casos cuando se ofrece la otra mejilla, Tim. Vale, ataca. Esta es una enseñanza muy útil. Cuando crezcan no se dejarán pisar por el primer imbécil que encuentren. Tienes razón. El que sabe usar los puños siempre sale bien librado. Te lo digo yo. Tú sabes usarlos bien, ¿eh?
De muchacho fui guante de oro en todo el suroeste. Tumbé a más gente que el 7º de caballería. Tienes una buena castaña. Es que también tú... Hace ya mucho tiempo, en Irlanda, gané los campeonatos interconventuales, pero me descalificaron porque tumbé al árbitro, que era nuestro obispo. Lástima que yo sea un peso pesado. ¿Por qué? Si no, ¿qué hubieras hecho? Me hubiera gustado subir al ring y calentarme un poco contigo. Pues por mí vale. Cuanto más grandes, más me divierten. Pero no creas que has tenido una buena idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es dinamita, hermano. Siento curiosidad. ¿Probamos? Basta por hoy. Ahora, chicos, a la clase todos a estudiar. Vamos, chicos, a cambiarse. ¿Un par de asaltos? A mí me bastan 10 segundos. ¿Ah, sí? Vamos. Ay. Dale los guantes y un par de botas. Está a punto de caer bajo un tren y aún no se ha enterado. Tú lo has dicho, jefe. Ay. Es raro. Tiene aspecto de buen chico. Yo no diría eso. Cuidado, jefe. Ese cuervo debe tener una buena pegada. En cuanto se descuide, le doblo con un jab de derecha y le machaco el hígado con un gancho. Eso es, jefe. Madre mía, qué bestia. No temas. No hay cuidado. Primero le castigo con unos golpes de tanteo y luego lo fulmino. ¿Tú crees? ¿Qué remedio? Pega flojito, ¿eh? ¿Cómo flojito? Si es un gángster, es un hijo Es de... una oveja descarriada que hay que llevar al redil. Sí, sí, pero primero tendrá que pasarse una cuarentena en el hospital. ¿Preparado? Estoy preparado. Sí. Ya conocen las reglas. La cabeza alta, no pegar por debajo de la cintura. Y cuando diga break, separarse, ¿ok? Tiempo. Muy bien. ¿Has acabado? ¡Dale, dale, dale! ¿Sabes? Me parece feo hacer pagar a los fieles. ¿Y por qué? Pon las tarifas fuera de la iglesia y verás cómo vienen igual. Tengo que pensarlo. Si se entera el obispo, se enfadará. Y cuando ese se enfada, es de temer. ¿Qué ha sido eso? ¡Dale, dale, dale! No ha sido nada. Un golpe de nada. ¡Ánimo, que es tuyo, jefe! ¡Ánimo! ¡Caparta! Tiempo. ¡Te ha salvado el gong! ¿Cómo va eso, jefe? Bien, bien. Estoy un poco cansado, pero lo tiro cuando quiera. Solo que no me gustaría humillarle, ¿sabes? Después de todo, es un cliente. Un mal cliente. Finge que acusas los golpes. Si no, ese se acobardará y no vuelve más al redil. Es rápido ese delincuente y pega lo suyo, ¿eh? Bueno, adelante. Da el tiempo. Tiempo.
Oye, me gustaría preguntarte una cosa. Dime. Desde esta mañana estoy deseando satisfacer una curiosidad. Y lo que sea. ¿Conoces a un tal Rocky? Sí, le conozco. ¿Y qué puedes decirme de ese cerdo? Nada, me han hablado de él en confusión. ¡Anda! ¡Dale ya! ¿Lo conoces? De vista. ¿Es un duro? Sí, y de los buenos. Si fuera tan duro, ya te había metido en cintura a ti. No estés muy seguro de eso. ¡Dios mío! He resbalado. Sí, he resbalado. Es cierto, lo he visto yo, ha resbalado, nadie lo puede negar. ¿Has oído? Aquel rincón. ¿Has visto qué cinta? Dale. ¿Qué te parecen estos jabs, Muy monos. ¡Corra, padre! ¡Hay que dar una extrema unción! Perdona, si me ha escapado este gancho. No tiene importancia. Estoy aquí, jefe. ¿Pero qué haces? ¿Cambiar de rincón? Ya hablaremos otra vez del seguro ese, ¿eh? Ok, padre. Ha sido un rayo, jefe. Se ha dado cuenta de que le iba a noquear y se ha inventado eso de la extrema unción. Es un listo. Pero pega fuerte, ¿eh? Palmaditas. Eso quería decir. Ya. ¡Rápido, padre! Si no, Satanás nos roba el cliente. El alma, no el cliente. ¿Quién se está muriendo? El sepulturero. Corre, vamos. Vamos, corre. Estaba a punto de darle con la izquierda. Después un gancho, otra izquierda al hígado. Oh, perdón. Hasta la vista. Yo a usted no le conozco. Ni yo. Por eso tendríamos que volver a vernos y pronto. ¿Lo cree usted de verdad? Pues claro. ¿Qué signo zodiacal le ha robado el nombre? Virgo. A él le debo el nombre. Me llamo Virginia. ¿Entonces es virginal? ¿Cuándo puedo volver a verla? Ahora mismo, si quiere. ¿No sería posible antes? Bueno, no lo sé. Lo intentaré. No se puede comer en la oscuridad. Por poco me meto el tenedor en un ojo. Lo siento, señor, pero se ha ido la luz. Pues enciendan más velas. ¿Por qué una sola? Claro, serán tacaños. Oh, maldita sea. ¿Me permite, señor? Señor, perdone, señor. Ok, pero no más de 2. Gracias. Gracias, señor. No más de 2. ¿Qué dientes tan preciosos tienes? ¿Y cuántos? Sí, tengo muchísimos. 36 o 37. No me acuerdo exactamente. Yo también tengo una buena fila, ¿eh? A mi salud. Elige tú. Bien, quizá lo que la señora desea. Y tanto. Y para después el señor tal vez quisiera... Solo el cielo sabe cuánto. 2, entonces. 2 consomés, calientes, muy calientes, hirviendo, que ardan. Después del trabajo me voy a casa, corrijo los deberes, preparo algo de comer y luego leo. Leo muchísimo. Me encanta leer. Shakespeare. Adoro a Shakespeare. Entonces hay otro hombre en tu vida. ¡Ay, Dios mío! Eres un adorable burlón. Oh, ¿qué cosas dices? Ahora te toca a ti. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces?
¿Y cómo vives? ¿Qué soy y qué hago? Pues no es fácil de explicar. Por ahora solo puedo decirte cuál es mi nombre. Callaghan. Steve Callaghan. ¿Y qué soy? Eres un oficial de policía. Un capitán, tal vez. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Tú mismo? Oh. Tiene que ser un secreto. Si por aquí llegasen a saber quién soy, en este barrio ya no sacaría un clavo. Quiero decir, estoy buscando a una especie de fiera, un verdadero peligro público. Pero no tiene escapatoria, tiene las horas contadas, ¿sabes? Contadas. Y no es él el único. Oh, santo cielo bendito, se ha hecho tarde, tardísimo. Lo siento, pero tengo que irme. Tengo un tutor muy severo. Comprendo. Bien, vámonos. ¿Cuándo podremos volver a vernos, Virginia? No lo sé. Pronto. Mañana quizá. Pero tengo que pedirle permiso a mi tutor. Me gustaría conocerle, de verdad. Ya he llegado. Es mejor Sí. que nos despidamos aquí. Sí, es mejor. ¡El libro! Buenas noches. ¿Cómo buenas noches? ¿No teníamos que ir al combate de lucha? Ah, sí, la lucha. Sabía que iba a venir. ¿Para quién trabaja ese? Sea para quien sea, es alguien que conoce el oficio. ¿A qué hora ha de empezar el combate? Dentro de 10 minutos. ¿Y qué hora es ahora? Ay. ¿Has visto? ¿Pero quién se cree que es? ¿Me permites? Hola. Tú, mírate allí. 18 botellas del mejor, redestilado. Buen trabajo. El dinero. Ya puedes. ¿Qué me había pedido usted? Tú, No lo recuerdo. vuelve a tu sitio. ¿Te molesta dejarme un poco de sitio, amigo? No, ¿qué más? Ya me iba. Bien, gracias. ¿Quién demonios será ese? Me gustaría saberlo. Bueno, tú, empecemos. Ok. Bien, muchachos, doy arrancarropa ganador. 3-1, empezad a apostar. Muchachos. A 4. Aquí está. Otro por aquí. 3-1, vale. ¿Quién más? Nalgas de hora 5. Digo 5. ¿Quién apuesta? Aquí. No, tengo la impresión de que esta noche te vas a llevar un buen chasco. Eso es, muy bien. Usted sabe. ¿De verdad? ¿De verdad? Arrancarropa 3. Entonces, ¿por qué no apuestas? Porque no tengo dinero en efectivo. Me lo he olvidado en casa. A menos que quieras aceptarme esta estampita. ¿Aceptar eso? Sí. Olvídalo. Hace años que dejé de jugar con cromitos. ¿Qué hago yo con eso? Oh, es muy interesante. Mira, de este lado está San Patricio. Y aquí hay una oración. La oración es el mea culpa, aquella de los golpes en el pecho, ya sabes. Sí. Muy bien, lo he entendido. ¿Cuánto vale? Oh, una fortuna. Pero démosle un valor simbólico. ¿Te parece bien $1? Ok. Vamos, muchachos, vamos. Apostad. Apostad. Apuesto a que Querubín se dará una costalada que se oirá hasta en Harlem. Generalmente se apuesta por el ganador, ¿no? Yo de eso no entiendo, pero sé que Querubín perderá, estoy seguro. Ok. Te acepto a Querubín perdedor. Digamos 100 contra 1, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ese tiene redaños. Amigos, tengo la impresión de que pronto hará calor en este sitio. ¿Avisamos al jefe? No, a estas horas duerme, es mejor esperar. ¿Qué hora es? ¡Atención! ¡Atención! Este combate es valedero para el título de campeón de esta calle. La bolsa es de $50 y será toda para el vencedor.
¡Atención! ¡Atención! ¡Cierto! ¡Viva la emancipación de la mujer! ¡Esas manazas! ¡Vete, vete! Gracias, gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son de una vulgaridad para morirse. Del pelo y pisándome los pies, no os dejaré mi crema de afeitar, ¿eh? ¿Quién ha ganado? Nadie, aún no ha acabado. ¿Ah, no? No, el próximo round será el último. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Quieres saber cómo lo sé? ¿Cuánto gamberla hay hoy? Me pone nervioso. ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo! ¡Sal de ahí! Me equivoco, las cosas van mal para el tuyo. Un poco de cuento tiene que echarle, ¿no? Lo que aprende uno. Pero... 1, 2, 3. ¡Levántate, levántate, desgraciado! ¡Levántate! ¡Es vencedora! Vamos, es mejor esperarlo fuera. ¿Qué hora es? Paga las apuestas. Maldita sea. Aquí. Yo he ganado $53. Un momento. Aquí, vamos. Paga. Calma. Perdona, cuando uno se queda tendido en el suelo, quiere decir que ha perdido, ¿verdad? Sí, quiere decir que ha perdido. Calma, he dicho. Sin prisas. Oh, este es un dinero sucio, pero me lo quedo igual. ¿Sabes una cosa? Tú me caes bien. En realidad tú también a mí, aunque seas un hijo de zorra, siempre en sentido metafórico, ¿se ¿A entiende? quién le has llamado metafórico?
Perdóname, no quería ofenderte. Adiós. Adiós no, hasta la vista y muy pronto. Oh. Arréglatelas tú con Rocky, encantó. Hemos perdido unos $200, jefe. Ese puerco nos ha engañado. ¿Engañado? Estaba todo previsto. He querido perder para animar a mi clientela. ¿Y has dejado ganar también a ese cuervo de cura? ¿Comprendes la jugada? Buen golpe, jefe. En el futuro nos saldrá mejor. Esperémoslo. No temas, todo está previsto. Ah, oye, mañana ve a ver a los clientes y les pasas los recibos. Ok, jefe. Preparado. Deprisa. Síguele, tenemos que hacerle cantar. Tranquilo, no se me escapará. Debe de ser la bomba. Es cuestión de un segundo. Romeo y Julieta. De TW, Bueno, es igual. En esta bella ciudad de Verona, dos grandes familias de igual nobleza se enfrentan por antiguos rencores en nuevas disputas. De la progenie de estos enemigos han nacido bajo mala estrella dos amantes que con su piadosa muerte... Pobrecillos. Julieta mía, lo que haría yo contigo. Oh, Romeo, Romeo, porque tú eres Romeo. Oh, Romeo. Oh, oh. ¿Qué tal, muñeca? Oh, eres tú, mi amor, mis vísceras, toda yo. Me he quedado fría como un gato esperándote, pero por dentro ardo y tiemblo de amor. Ven. También yo tiemblo de amor, muñeca. Sí, también estoy ardiendo. Pero el caso es que acabo de llegar. Y desde Verona aquí no hay dos pasos, ¿sabes? Ven. La austera noche envuelve con su negro manto la indomable sangre que late en mis mejillas, no por mucho tiempo. ¿La austera noche? ¿Mejillas con sangre? Muñeca, es tanto el deseo que siento por ti que de verdad no entiendo ni una sola palabra. Démonos prisa, se hace de día. ¿Y qué? Sube, ¿no? Oh, sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Volando? Ah, la muy zorra. Amor, amor mío, no trates de resistirte. Eres mía, solo mía. Abandónate entre mis brazos. Bésame. ¿Eres tú, nodriza? No, soy yo, Barrabás. Oh, ¡entra!
Hola, jefe. Tenías que despertarme en este preciso momento. Traigo malas noticias. ¿Qué? Todos los comerciantes rehúsan los recibos. Dicen que ese tal Rocky le partirá la cabeza al primero que te dé $1. Les ha amenazado. ¿Has visto también al cura? Sí, pero estaba diciendo misa y me ha mandado al diablo. Hay que eliminar a Rocky. Tú lo has dicho. Pero no sabemos quién es. Me lo dirá el cura. Tú, mientras, amenaza a los comerciantes. Arreglado. Te ha costado toda la noche. Ahí está. Perdón. Empieza por el garaje. Bien, jefe. Esa almohada es una advertencia. Las almohadas se ponen sobre los colchones. ¿A dónde va? Ahora lo sabremos. No le pierdas de vista. Tranquilo, yo conduzco como nadie. Cuando hace esto es el carburador. El carburador, ¿eh? Maldita sea. Ahí está. Menos mal que no ha ido lejos. Sería mejor avisar al jefe. Tú al trabajo, idiota. Centro de Estudios de Criminología. Buenos días. ¿Eres tú, jefe? ¿Qué pasa? Los hombres de Champiquela han vuelto a empezar a exprimir Mulberry Street. ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Vigilar todos sus movimientos. Está bien, jefe. Era el encendido. Pues espabila. ¿Qué hora es? Oh. Otra vez. Por desgracia, no sé resistir la tentación, padre. ¿A quién se lo has hecho y cuántas veces? Al droguero, padre. 3 veces. 3 veces. Sí, padre. 3 veces. Un trituracarnes, un saco de arroz y la balanza. Tú necesitas un camión, no un confesor. Cleptómana. Tráelo todo, lo restituiré yo. Gracias, padre. Hola, padre. Oh, ¿quién ha venido? ¿Cómo estás, bandido? ¿Cuánto recaudaste con las limosnas ayer? 70 centavos. Ah, no está mal. Más 100 de la apuesta que ganaste, hacen $100 con 70, ¿no? Exacto. Entonces ya puedes pagarme el seguro. Ya tienes la tela. La tenía. He pagado parte de mis deudas. Sí, la vida cuesta cara hoy. Solo en comida. Ya. Se necesitan muchos bistecs para mantener en pie a 150 kilos de fe. Te ruego que no me hables de bistecs. Se me cae la baba de ganas de ver uno. ¿Y de qué vives? ¿Del aire? Casi, casi. Por suerte me ayudo con esto. ¿Y qué es eso? ¿Vitaminas? Algo así. Si tienes fe, te da fuerzas para mover una montaña y caminar sobre las aguas. Eres astuto, hermano. Pero no te hagas el gracioso conmigo, ¿eh? ¿Me ayudas a limpiar esto? Tú conoces a Rocky, ¿verdad? ¿Por? Si me dices quién es, yo te borro de mi lista, ¿vale? ¿Y si no te lo digo? Si no me lo dices, te borro del censo. Eso no lo entiendo. No tengo mucho donde elegir, ¿eh? Bueno, mejor muerto que Judas. Ay, ay. Preveo malos tiempos para ti, padre. ¿Sabes qué decía Pablo de Tarso en una carta a los filipenses? Yo no leo la correspondencia de los demás. Te lo diré igualmente. Decía: me han enseñado a estar saciado y a tener hambre, a estar en la abundancia y en la penuria, y así poseo todo aquello que me fortalece. Lo que significa en palabras pobres que con tus amenazas no me haces más que cosquillas en el bigote, amigo.
Tú lo has querido, padre. Prepara un buen cubo de aceite santo. Tendrás mucho trabajo en los próximos días. Te lo dice Sonny Abernathy. ¿Y quién es Sonny Abernathy? Soy yo. Ah. Arreglado. Ahí está, rápido. Apenas pase, síguelo. No se me escapará, seguro. Vamos. Cuando suena así es la admisión. Pues arréglalo enseguida, pedazo de idiota. Nosotros dos arreglaremos cuentas después, ¿eh? Cuando quieras. Alto ahí. Oye, mocoso, si no me dejas en paz, te voy a soltar un... Tranquilo, amigo. Nuestro trabajo es el mismo, ¿no? ¿Y cuál es ese trabajo nuestro? Control y protección de los intereses de nuestros clientes. Ajá. Eres muy listo. ¿Y ahora a qué cliente proteges, eh? Vamos, ¿qué es lo que pretendes? Dilo. Por $0,5 en efectivo, puedo darte un buen consejo. Ok. Aquí tienes $0,5. Pero trata de no volver a molestarme, colega, ¿eh? Y de no darme consejos, o alguien llorará pronto a un mamarracho muerto. Te he visto con Virginia la otra noche. Parecías un gato en celo. ¿Qué has dicho? Pequeño, ¿eh? Pequeño, yo soy un gran fullero y aparta tus manotas de mí. ¿Qué estás tratando de decir? Deja tranquila a la muñeca o tendrás que comprarte un par de muletas. ¿Por qué? Porque estás corriendo peligro, un serio peligro. Te comprendo, es tu chica, ¿no? No, estás equivocado. Si fuera mi chica, a estas horas ya estarías viendo crecer margaritas por la parte de las raíces. ¿Te estás poniendo duro conmigo? No, pero podría hacerlo. ¿Cómo te llamas? Acero frío, Duke. Duke para mis amigos. Hazme un favor, Duke. Escúpelo. He estado buscando a esa muñeca durante 2 días. ¿Sabes tú dónde vive? Pues verás, yo te estaría muy agradecido si... Si le hablara con una excusa y le dijera que tú quieres verla. Eso. No puede ser. ¿Por qué no? Porque Acero frío, Duke, no es un alcahuete, pero te daré una pista. A ver. Esta noche se celebra el baile de los irlandeses. ¿Dónde? En el gimnasio. Allí estarán todas las muñecas del barrio, incluida Virginia. Y estará también el cura, porque él es irlandés. No, él ha organizado la fiesta, pero no puede ir. Tiene otros asuntillos. Muy bien, gracias, chico. Eres un amigo. Cuando quiero. Oye, ¿qué les das a las chicas? Amigo mío, modestamente, gusto. ¿A dónde vais, preciosidades? ¿Me habéis traído esas revistas? Sí, Duke. Son los platinos. Hasta un idiota se daría cuenta. ¿Los platinos? Sí. Vamos, muñecas. Tiene razón, son los platinos. Los platinos, ¿eh? Mirad. Los del garaje han aceptado los recibos sin discutir y pagarán el sábado. ¿Qué te he dicho? Enseña los dientes y se les caerán los pantalones. Exacto, jefe. Nos veremos el sábado. Puedes asegurarlo, jefe. Ahora largo. Ok, jefe. Ahí está. Ponlo en marcha. ¡Hondo! Para el motor, vamos a pie. ¿Qué pares te he dicho? Autoencendido, creo que es esto. Pues arréglalo. Nosotros vamos. Sin llamar la atención. Son las bujías. Es una tontería. Lo arreglo en 1 minuto.
Ya le hemos perdido. Le esperaremos en el coche. ¡Ah, ¡viva San Patricio! ¡Viva! ¡Viva San Patricio! ¡Viva! ¡Viva! Bill baila solo conmigo. Díselo a Virginia. Oye, Virginia, ¿por qué estás tan triste? Bill baila No, solo no lo conmigo, estoy. ¿entendido? ¿Te has fijado lo triste que haces? Hola. Tira esa alcachofa y ponte esto. Dios mío, Virginia no está bien. ¿Qué te pasa? Si vas a bailar con Virginia antes de que empiece el baile, te linchan. ¿Por qué? Porque sí. ¡Hola! ¡Hola, muchachos! ¡Hola! ¡Hola! Pero... Tranquilo, enseguida se irá. ¡Hola! ¡Hola! Queridos pecadores, amigos míos, estos son tiempos difíciles, pero estoy seguro de que nosotros, gracias a San Patricio, que en cuestión de fe fue alguien, superaremos este mal momento. He oído hablar de un tipo que quiere proponer un New Deal. Si ese exaltado se empeña en hacerlo, habrá trabajo y seguridad para todos, y nosotros no queremos otra cosa. Ahora divertíos. Me quedaría muy a gusto con vosotros, pero por desgracia ya tengo otro compromiso. Hoy es la fiesta de San Patricio. No se vaya. Si me da tiempo volveré para la pelea final, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, de acuerdo. Le esperamos. Procure volver. Sí. Sí, vuelva luego, padre. Bueno. Cuanto pueda, Hasta padre. luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, padre. Adiós. Adiós. Hola. Hola, padre. ¿Tú eres irlandés? Hola. Supongamos que sí. ¿Qué haces aquí entre la gente honrada? La gente honrada no se emborracha durante la prohibición. Va contra la ley. Oh, eso es agua, la he rebautizado yo. ¿Quién te ha invitado? Él. ¿Ahora te haces el gracioso? Pero sí. Está bien. Esta gente es alegre, te divertirás. Pero ten cuidado, tienen un gran sentido del humor, gastan muchas bromas. ¿Cómo estáis, muchachos? Padre, tiene que irse. Sí. ¿Qué? ¿Cómo van las cosas? No van mal. Trate de volver luego, Sí. Vigiladme a ese tipo, Tranquilo, cuente con nosotros. Bueno, música. Que cada uno elija a su dama. Empiece el baile. Esto se anima. Estás muy guapa esta noche. Ay, gracias. My love. Hubiera enloquecido si no vuelvo a verte. Te he soñado tanto, encanto. Virginia. ¿Qué? Tienes que ser mía. ¿Qué te pasa, cariño? Mi pie. Oh, lo siento, amor, pero cuando estoy contigo no sé lo que... ¿Sí? Por favor. Tengo una coartada perfecta, estaba con ella. Así que te niegas a cederme la dama, ¿eh? Sí, lo siento. ¡Alto la música! Amigos, este tipo se ha negado a cederme la dama después que le he golpeado en la espalda. Bravo. Ahora nos divertiremos.
Eso es, dejadla aquí. Conoces el juego, ¿verdad? Sí, sí. O sea, el primero que se salga de los zapatos pierde y no puede bailar más con su dama. Y el que gane bailará con ella hasta el amanecer. Sí, pero... Bueno, a vuestros puestos. Poneos en posición. Comprobad la distancia. ¡Alto! Ahora os clavo los zapatos. ¿Tú no te quitas la chaqueta? No me hace falta. ¡Ah, no, eh! ¡Cuidado con los callos! Aquí está el carburante. Salud, jovencitos. Ahora, aporrearos sin compasión. ¿Preparados? Preparados. ¡Adelante! ¡Ánimo, ánimo, sigue! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ánimo! Gracias. Vamos, vamos. Simpático juego, ¿eh? Gracias. ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias. Un momento. ¡Ánimo! Gracias. Espere. ¡Vamos! Simpático juego, ¿eh? ¡Sí! Siéntate, siéntate. Más carbón. ¡Voy allá! Divertido, ¿eh? A beber. ¿Preparados? Preparados. ¡Vamos! ¡Adelante! Gracias. ¡Anda! ¡Anda! Gracias. ¡Dale! ¡Dale! ¡Felicito, chicos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué portazo! Muy bien, ahora te desclavo. Has estado maravillosa. Ah, tonterías. ¿Tienes algo para el dolor de cabeza? Sí, te daré la más dulce de las pastillas. Ya está. Amor mío, mis vísceras, mi corazón, mi todo. Estás tiritando como un gato. No, mi señor, tengo las mejillas ardiendo. Tócalas. Pero si estás ardiendo de amor, casi quemas. Es el deseo que siento por ti. Y me condenaré porque en la oscuridad de la austera noche he cedido a tu poderoso amor. Bueno, la verdad es que no has cedido. Nos hemos besado y es la primera vez que beso a un hombre. ¿De verdad? Es mejor que me vaya antes de que el sol mate a la envidiosa luna. Eso del sol que mate, mi dulce amor, no lo he cogido. Quiere decir que es muy tarde y tengo que irme a casa. Ya. ¿Cuándo mis ojos podrán volver a ver la luz? Antes de que mis labios hayan perdido tu perfume, mi bello caballero. Será que soy demasiado feliz, pero cada vez es todo más confuso. Decía que cuándo nos volveremos a ver. Espero que pronto, pero te amo tanto que incluso ahora sería ya tarde. Ya. Dejémoslo así. Como quieras, yo corro a casa a soñarte. Respeta mi pudor. No me tientes en tus sueños. ¿Sabrías resistirte a mí? Oh, Dios mío, no lo sé.
Un beso más. Te deseo el más dulce de los sueños, amor. Despierta, es tu turno. Sí, todo está bajo control. ¿Quién es? Soy yo, jefe, Barrabás. Oh, maldito. Es la segunda vez que me despiertas justo en lo mejor. ¿Qué? Estaba ya a punto de ceder, ¿comprendes? Volveré más tarde. No, entra ahora, ya es igual. ¿Y las rosquillas? Diablo, me las he olvidado. ¿Qué tal ha ido? Bien, jefe. Me he salvado de milagro. ¿Qué? No he visto tipos más atravesados. Los del garaje acaban de decirme que si vuelven a verme me harán un traje de cemento. Ese Rocky no bromea, jefe. Es un verdadero duro. ¿Y yo soy blando? Aquí se necesita una lección y de las buenas, te lo digo yo. Nick Champiquela está jugando fuerte. Abre el capó y fijamos una avería. Lo intentaré. Aquí estoy. ¡Me explico! Yo no tengo nada que ver, soy un empleado. Si dentro de una hora no encuentro la pasta sobre esta mesa, serás un empleado muerto, anegado en su propia sangre y sepultado bajo las cenizas del garaje. ¿Has captado la idea? Sí, sí. Ok. Esos son los pistoleros de Joe Melone. Te había dicho que no vinieras a esta calle. Esta calle es tierra de nadie. Esta calle es cosa nuestra y os aconsejo que desaparezcáis. Y enseguida desapareced. El coche está estropeado. Es la bomba. Hay un garaje al final de la calle. Llamad a un mecánico. Yo lo arreglo, no es gran cosa. Cuestión de un segundo. Solo uno, ¿eh? Jefe, los hombres de Joe Melone se han apostado en Mulberry Street. Si dentro de una hora no pagamos lo que piden, volará en el garaje. Sí. Sí. Ok. ¿Está llegando la orquesta? Volvemos a la acción. Yo lo que quiero es jubilarme. Sí, jefe. Ha dicho claro y rotundo que la calle es cosa suya. Y no solo... ¡Es una trampa! con sus 300 celdas frigoríficas, ha resultado insuficiente para acoger a los muertos en la guerra entre las bandas... Lo ha conseguido ese estúpido. Mulberry Street vuelve a estar bajo nuestro control. Las dos bandas se han enfrentado sin un motivo aparente. Mulberry Street era hace tiempo una especie de territorio neutral. Sin embargo, algunos habitantes de la zona han dicho que hace algún tiempo elementos extraños a las dos bandas estaban intentando abrirse paso en el feudo de Melone y Champiquela. ¿Quiénes serán los nuevos terribles y feroces jefes? ¿Estás escuchando, curita?
Hola, cura. Oh, no. Oh, sí. ¿No te alegras de volver a ver a un viejo amigo? Ah, el cielo me perdone, pero a estas horas te hacía bajo tierra con las manos en la tripa. ¿Y con Rocky qué ha pasado? No lo sé. Espero que se haya ido al paraíso con los demás. Yo también lo espero. Volveremos a vernos, ¿eh? ¿Es necesario? Oh, claro. Tú no lo creerás, pero no lo he hecho a propósito. No, lo creo, lo creo. Gracias. Cabestro. Luego hablamos, ¿eh? ¿Qué es esto? Para el propietario de este coche. Cerdo, ahora te toca a ti, Rocky. Jefe. Malas noticias. Los comerciantes... Rocky, ¿eh? Lee. Ha llenado el coche de trilita el muy desgraciado. ¿Y no crees que ha llegado la hora de abandonar? Nada de eso. Este hueso es mío y lo roeré yo. Te harán falta buenos dientes. ¿Te largas? He sabido que mi padre está malo y... ¿Tu padre? ¿Cuándo has tenido tú un padre? Bueno, la que está mala es mi madre. Tienes miedo, ¿eh? Me duelen las nalgas a fuerza de apretar el culo. Ok, desaparece de la circulación hasta que se te pase. ¿Tú qué harás? ¿Yo qué haré? Me voy. Haces bien, jefe. Por allí. Sí, jefe. Por ahí. Hola, Duke. Oye, barrita de regaliz, a Duke no le gusta esperar. Perdóname, lo siento. ¿Me has traído las revistas? No he podido cogerlas. Mi hermano se las lleva siempre. ¿Y entonces qué has venido a hacer aquí? Te presentas en blanco y con retraso. ¿Estás loca? Pero yo... Vete, nena, vete. Vuelve cuando tengas el género. Largo, muñeca. ¿Levantas el vuelo? Sí, hay una reunión de jefes en Chicago y claro, he de ir. Para elegir el nuevo jefe del Mulberry, ¿verdad? Oye, ¿puedes hacerme un favor? Virginia, ¿eh? ¿Cómo lo has adivinado? Cuando hablas de ella se te velan los ojos como si tuvieras cataratas. Escucha, dile que... Que has tenido que irte, pero que te pondrás en contacto. Eres un chico muy listo. Lo sé. Hola. A esta no la salvan ni los bomberos. Hola, luz de mis ojos. Hola. ¿Me has traído las revistas? Sí. Buena chica. ¡No! No hay nada que hacer. Ha dicho que él es un comerciante y no Papá Noel. ¿Queda algo para esta noche? Apenas. ¿En la caja de las limosnas? Un par de moscas panza arriba. Entonces, ¿no hay otra cosa que hacer? Él lo ha querido. Vamos. Steve, amor mío. ¿Steve? Ah, sí. ¿A qué viene tanto misterio? Me he ido hoy.
¿Y ya has vuelto? No, aún no. ¿Ah, no? ¿Sabes lo que ha pasado aquí, verdad? Sí, lo he oído por la radio. Cuando han dicho que la policía provocó el encuentro para limpiar el Mulberry, he pensado en ti y he temblado. Eres demasiado valiente. Te expones demasiado al peligro. Oh, tonterías. ¿Y por qué has fingido que te marchabas? ¿Por qué? Oh, por lo del pez. ¿Qué pez? Todos tienen que creer que yo me he ido. Y entonces espero a que se calmen las aguas para pescar mi pez gordo. Oh. Si me dejo ver por ahí, ese no pica. Los peces gordos son listos. Sí, pero ten mucho cuidado, amor. No te expongas demasiado. No me va a pasar nada. Adiós, Steve. Adiós. Adiós, amor. Adiós. Vamos. ¿La puertecita de atrás está abierta? Claro, vamos. Sí. Tranquilo, haces demasiado ruido. Estás emocionado, ¿eh? ¿Quieres callarte? Ajá. Oye, Duke, basta ya. Cierra la puerta. Una carga más. Ese desgraciado se lo hubiera vendido todo igual al mercado negro. Sí, tienes razón. Vaya con el curita, ladrón y contrabandista. Al tendero le ha salido mal. Sí. ¿Crees que nos perdonarán allí arriba? A ti sí, Duke. Anda, vete a dormir. ¿Estás cansado? ¿Puede echarte una mano? No, gracias. Lo haré yo solo. Si quieres un consejo, mézclalo con agua. Hace menos daño y cunde mucho más. Descuida. Buenas noches. Buenas noches, Rocky. Mañana le llevaré los recibos al tendero. Muy bien, ahora vete. Anda. Maldita sea. Tú no la pruebas, ¿verdad? No. Te has olvidado esto ahí fuera, Rocky. ¿Ah, sí? Te he pillado con las manos en la masa. ¡Uy! ¿Qué decías de las manos? Debe ser embarazoso, ¿eh? No, ni lo más mínimo. ¿No? No. ¿Qué tal? Nada mal. Puro whisky irlandés. Harás un buen dinero con él, ¿eh? Oh, sí. Pero habla menos y dilo ya. ¿Qué quieres? Primero déjame ver el negocio y luego te diré qué quiero. Está bien. Vamos. ¿Te lo pagan bien? Sí, me lo pagan bien. $45 la caja. El otro día hice 6. Ah, no está mal. Claro que si alguien me ayudase podría hacer más. Aquí está el negocio. La destilería, ¿eh? Sí, eso es. Cada día consumen 50 libras de pan, otras tantas de patatas, de leche, de medicinas, de zapatos, de ropa y de caramelos.
Sí, porque son exactamente igual que todos los mocosos de este mundo y tienen derecho a sus caramelos. Pero, ¿no? ¿quiénes son? Huérfanos, expósitos, bastardos, hay para todos los gustos. Yo los recojo de la calle y les enseño a estar en el mundo. Y como nadie me echa una mano, de vez en cuando castigo al tendero que no me da crédito. Le quito cebada y patatas y consigo un excelente whisky. Lo vendo y así les quito el hambre. Eso es todo, bandido. Y lo de las extorsiones, ¿cómo me lo explicas, Oh, yo no extorsiono a nadie. Me limito a rogarles que participen en los gastos. Admito que con alguna izquierda en la boca he logrado convencer a los más cabezotas, pero de eso a la extorsión hay un trecho. Comediante. ¿Y yo debo creerme todas esas tonterías? Si lo crees, bien. Si no, ve a la policía y formula una denuncia en regla. Él es la policía, Rocky. ¿Qué? Ya has cogido al pez gordo, ¿verdad? ¿Qué pez gordo? No quisiera dar crédito a mis ojos. Es realmente engorroso. Porque el delito es múltiple y grave. ¿Pero qué demonios haces tú aquí, cariño? Es mi hermano. ¿Tú conoces a este miserable gusano? Cuidado con lo que se dice, reverendo. Su situación es muy seria. Es el capitán Steve Callaghan. De los servicios especiales. Oh, San Patricio. San Patricio, San Patricio, San Patricio. Ahora le vas a detener. La ley es la ley y es igual para todos. Al menos eso debería ser. Este era mi último servicio antes de dejar la policía. Acabaré mi carrera con un fracaso. Está visto que yo no sé ser un fuera de la ley. Digo, un hombre de la ley. ¿No te dije que había conocido a un caballero de los de antes? Bien, si mañana tiene que entregar el whisky, será mejor que vaya a trabajar. La destilería debe funcionar al máximo. Oh, gracias, capitán. No tengo palabras, capitán. Gracias. Gracias. Pronto nos perteneceremos. No me tortures ahora. Me voy corriendo a soñar contigo. Pero si ya es de día. Voy a intentarlo de todos modos. Amor mío. Mira quién está aquí. Hola, mocoso. Hola. Pepino, hola. Hola. Hola, fanfarrón. ¿Qué? ¿Se ha acabado la acampada? Sí, gracias a ti. ¿Estás en forma, tigre? A punto para volver al trabajo. ¿El trabajo? Has sido listo, debo reconocerlo. Has puesto a raya al cura, ¿eh? ¿Y cómo? Hola, jefe. Hola. Mira qué silbato. Tú calla. Sí, jefe. Pero tú no eras de la banda de Joe Melone. No, él trabaja para mí. Ah, entiendo. Cometí un error cuando te regalé esta calle. No me acordaba que era el límite entre Melone y Champiquela. Ellos lo entendieron mal y se acribillaron. Ya. Fue una pena. Ahora he de quedarme yo con todo. Un bonito truco, ¿eh? Perfecto. Los chicos en sus puestos. Este sí que es un motor. ¿Están armados? No. Sin competencia se trabaja mejor. Esta es buena gente, no hace falta artillería. Tú lo has dicho. Bien, adiós, fanfarrón. ¿Cómo? ¿Te vas ya? No, te vas tú. Ni pensarlo, este hueso es mío. Pero lo roeré yo. Has nacido para perder, chico. Y ahora buen viaje. Lárgate con el rabo entre piernas, tigrecito. ¡Lo quiero a pedacitos! Tú y yo nos veremos las caras. ¡Quietos! Dejadle tomar aliento. ¡Abran! ¡Abran!
¿Llamo a la policía? No, no hace falta. No es nada. Tanto como nada. ¿Quiere que le eche una mano, capitán? Gracias, si no es mucha molestia. No es ninguna molestia. Tiempo de bajar. Sí. ¿Qué pasa? No lo sé, acabo de llegar. Calma, no os pongáis nerviosos. ¿A dónde vas? Perdona, hermano. ¿Quién es ese monstruo? Una buena persona, el párroco. Voy a batear un poco. Baja, muñeco, ven a ayudarnos. Pero si estoy en negligé. Baja o te llevo a la sacristía. El tiempo de quitarme los rulos y bajo enseguida. ¡Ánimo, muchachos! ¡A por él! ¡A por él! Esperad, organicémonos. Vamos, ánimo, adelante. La mitad que venga conmigo y la otra mitad por detrás. Sí. ¡No me dejéis solo! ¿A dónde vais, idiotas? ¡Adelante! ¡Adelante! Buena persona, ¿eh? Pero cariño, ¿qué haces? Ten cuidado, amor mío. Pueden hacerte daño. ¡Cuidado! Perdone, señora, creí que era un amigo mío. ¿Pero Perdóneme. cómo se permite? Por favor, cariño, mantén la boquita cerrada, ¿eh? Oh, lo siento, amor mío. No. Ya estoy harto de silbato. Pega fuerte ese cura, ¿eh? ¡Alto! Uy. No, se lo vuelvo a poner, Tendría que telefonear a mi madre, estará preocupada. Muy bien, madre, no hay más que una. Anda.
Tari. Oh, ¿qué te pasa, hermoso? ¿Te han hecho pupa? Lárgate. Oh, ingrato. ¡Socorro! ¡Ay! ¡Socorro! ¿Necesita ayuda? No, todo va bien. ¡Socorro! ¿Es querubín? Sí. Vamos. 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 Y mantenga la guardia más alta, capitán, si no se las dan todas. Sí. ¡Ayudadme! ¡Bruta, bruta! Por el motor en marcha y preparado. Sí, jefe. ¿Qué pasa? Es el encendido. Repáralo, idiota. Enseguida, jefe. ¿Te gusta esta corbata, ¡Toma! ¡Ay! ¡Bastardito! Oiga, ¿Sí? quería hablarle de su hermana, ¿sabe? ¿Ah, sí? Sí, su hermana y yo... No la habrá besado por casualidad. Me vi obligado. Sí. Ok, pero será preciso un largo periodo de noviazgo. ¡Socorro! Es otra vez querubín. Vamos. Usted primero. Vamos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, pero Rocky! Perdona, hijo, perdona. ¡La policía! ¡La policía! ¡Vámonos de aquí, rápido! ¿Cuántos son? No lo sé, aparecían y desaparecían por todas partes. ¡A la cárcel con ellos! ¡A la cárcel! Sí. ¡Au revoir! Gracias, hijo. La. Todo a punto. Era la bomba. Es la bomba. ¿Qué le había dicho yo? ¡Idiota! Cuidado tú, no te vayas a caer abajo. Ya se lo he dicho, capitán. Será preciso un largo periodo de noviazgo. Será preciso un largo noviazgo, dice. Y tiene razón. Why is everyone so mad with me today? Why do they look so sad? It can be bad, so